Con la llegada del profe Pedro Castillo a la Casa de Pizarro, sede del Ejecutivo del Perú, llegaron también las expresiones populares y la esperanza de la reconstrucción del país bajo un modelo político, económico y social a favor de los intereses del pueblo, de las mayorías. No más pobres en un país rico, decía el maestro del área rural, que con sombrero tradicional y con lápiz escolar como insignia, el pasado 6 de junio venció en la contienda electoral. Nada más ni nada menos que a Keiko Fujimori, expresión de lo más nefasto y lo más radical de la derecha conservadora peruana. El país andino viene de años de crisis de representación político-institucional. Recordemos que entre el 2016 y el 2020 tuvo al menos 4 presidentes, 3 de ellos en un lapso de 15 días. Su constitución, sancionada en la época de Fujimori padre, es la expresión del establishment y del modelo neoliberal. Además, durante la pandemia fue el país con mayor tasa de mortalidad de América Latina y en materia económica, un 10% de la población cayó bajo la línea de pobreza durante el 2020, alcanzando niveles no vistos en lo que va del siglo XXI. Los poderes fácticos del Perú no lo quieren a Pedro Castillo, apelando a una narrativa similar a la de la Guerra Fría durante la campaña electoral, donde lo acusaban de comunista y de tener nexos con la organización terrorista Sendero Luminoso, han implementado diferentes mecanismos de presión para obstaculizar el desarrollo de sus políticas, con los medios hegemónicos como garantes de su discurso. Explícitamente han puesto muchas trabas en la rueda en lo que respecta al gabinete ministerial, cuestionando a diferentes figuras que ocupaban fundamentales cargos de decisión. Bien, para conversar justamente sobre todos estos temas, sobre esta, digamos, realidad y situación política e institucional bastante compleja del Perú, estamos en comunicación desde Lima con Betty Izaguirre. Ella es presidenta de la Coordinadora Nacional de Prensa Popular y de Medios Alternativos del Perú, además es secretaria del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, la CONAICOP, y también es integrante del movimiento comunitario Alfa y Omega. Muy buenos días, Betty, ¿cómo te va? Muy buenos días, ¿qué tal? Un saludo fraterno desde aquí en Perú para ustedes, ¿no? Que están haciendo una prensa que trata de hacer llegar al pueblo, a la población argentina, lo que viene sucediendo en nuestro país. Nos alegra que esta temática pueda ser analizada en todos los aspectos, porque nos interesa que el mundo conozca lo que viene sucediendo aquí en nuestro país. Gracias por la invitación y gustosa de participar. No, muchísimas gracias a vos, Betty, también por tomarte este ratito para poder esto, ¿no? Acercarnos un poco a lo que está sucediendo en el Perú, que tiene una complejidad particular y que es muy importante y es necesario poder explicarla, poder desarrollarlo, para que desde aquí, desde Argentina, se pueda comprender un poco más qué es lo que está pasando. Bueno, Betty, como para comenzar las preguntas, la entrevista, justamente lo que primero queremos abordar es lo que fue sucediendo, ¿no? En términos políticos estas últimas semanas, cuando finalmente el presidente Pedro Castillo removió de su cargo al presidente del Consejo de Ministros, a Guido Bellido, y a los jefes de las diferentes carteras de trabajo, cultura, energía y minas, educación, interior y producción. En el reemplazo de Bellido fue designado la ex legisladora del Frente Amplio y anterior presidenta del Congreso, Mirta Vázquez Chuquilín, y bueno, justamente esto trajo aparejado muchos movimientos. Digamos, Pedro Castillo está perdiendo, bueno, esto es parte de la pregunta, ¿no? Si está perdiendo parte del respaldo que una parte de la bancada de Perú Libre le dio. Bueno, en definitiva, desde tu perspectiva, ¿cuáles fueron los motivos para vos por los que el presidente realizó justamente estos cambios de gabinete, y qué significan estos cambios para la legitimidad, para la gobernabilidad del proyecto del presidente Castillo? Mira, hay una situación que se está viviendo aquí en el Perú de un debate permanente para poder analizar justamente lo que tú nos has mencionado. Lo primero fue una gran desazón en un gran sector de la población que acompañó a Pedro Castillo desde la primera y segunda vuelta, y especialmente la segunda vuelta, pernoctó
día y noche frente al Jurado Nacional de Elecciones para exigir que sea declarado como presidente. Y justamente es en ese sector donde ha causado una gran desazón debido a que el premier en ese entonces, Guido Bellido, gozaba de gran simpatía en el sentido de que estaba impulsando el cambio de una constitución vía referéndum y también, por supuesto, la renegociación de nuestros recursos naturales, iniciándolo justamente con el gas de camisea. Ellos contaron con gran participación de la población que salió a las calles para exigir que se le dé el voto de confianza a todo el primer gabinete. Y salieron a las calles y se logró con movilización que el Congreso, pese a que tenía una gran mayoría de derecha y ultraderecha en el Congreso, se dé el voto de confianza al primer gabinete. Y después vino el cuestionamiento orquestado de los grupos empresariales, de los instrumentos políticos que son los medios hegemónicos que dominan un gran espectro en nuestro país, que comenzaron a iniciar una campaña con el tal de cuestionar ministro por ministro que estaban haciendo algunos cambios, impulsando ondas, comenzaron a cuestionarlo, tratando de deslegitimar. En el caso, por ejemplo, del compañero Iber Maraví, él es un sindicalista, por algunas declaraciones que encontraron dentro de un atestado policial, se le quiso vincular directamente con Sendero Luminoso y tratando de vincular este testimonio que no llevó a una investigación ni pruebas contundentes ni fue judicializado, como si fuera un elemento fundamental para poder destituir al ministro, y de esa manera comenzaron a presionar. Fue sorprendente, yo te digo porque estuve en las calles informando de este tema, también tomando videos, entrevistas, y haciendo entrevistas a los actores medios. Nunca antes en nuestro país se había visto a la clase trabajadora organizada de los diferentes sindicatos salir a las calles a defender a un ministro, y en especial en este caso al ministro de Trabajo. Se vio una gran cantidad de la clase trabajadora organizada, movilizada, defendiendo al ministro de los trabajadores, como lo mencionaba, al ministro de los trabajadores. Entonces, en baño de popularidad, el ministro se acercó a los trabajadores para agradecer, y fue realmente contundente la participación, el acercamiento que tuvo la población, especialmente con el ministro. Entonces, después de esa participación del ministro en el Congreso para hacer su descargo y para mostrar algunas pruebas que evidenciaban que él había hecho una huelga con los maestros y por eso había sido sancionado, y no por otra cosa, no por corrupto, no por tirar una bomba, ni nada por el estilo, porque eran declaraciones que la misma persona que había declarado anunció que había sido bajo presión, ¿no? Y pese a eso, la presión mediática, tarde, mañana y noche, se sintió, y de igual modo de la presión política y empresarial. Y eso caló profundamente en un sector muy cercano del presidente de la República. Nosotros decimos, los grupos, que el entorno del presidente Pedro Castillo ha sido penetrado internamente por grupos que comenzaron pues a hacer ver que en aras de la gobernabilidad había que cambiar al gabinete para poner un gabinete más moderado, que esté de alguna manera aceptado, tal y como ha sido, ¿no? Tal y como ha sido. En estos momentos, el nuevo gabinete, especialmente Mirta Vázquez, la premier, goza de una gran cabida en los medios de comunicación, es entrevistada, no es atacada, y también los otros. Pero eso no le ha gustado a un gran sector de la población, que en estos momentos se encuentran analizando
porque se piensa justamente que se ha votado no por el continuismo, para que todas las cosas continúen, porque ahora Mirta Vázquez sale y dice el cambio de constitución no es una prioridad, ¿no? O sea, la bandera de lucha se deja de lado y hay que continuar con el modelo económico neoliberal que está justamente legalizado y sacramentado con la Constitución del 93. Y eso, por supuesto, la población ha salido y dice, no, nosotros hemos votado por un cambio de constitución, vamos a seguir. Y dice, no, es una estrategia política del gobernante para apaciguar las cosas. Pero si nosotros analizamos cuál de las dos se hace del club de empresarios golpistas que están promoviendo la vacancia de Pedro Castillo, un club de empresarios. Y esto va de la mano con lo que ha sucedido el día lunes. El día lunes, el Congreso de la República, 79 congresistas y 43 congresistas en contra, que son de Perú Libre y Juntos por el Perú, por supuesto, que aquí han estado en contra de un proyecto de ley que maniata al presidente de la República a poder pedir, por ejemplo, o presentar un proyecto para poder cambiar algunos artículos de la Constitución. O sea, maniata, no puede hacer cuestión de confianza, y eso pone en desventaja al gobierno, puesto que con este proyecto de ley aprobado en el Congreso, se vulnera la igualdad que debe tener en cuanto a ejecución de actividades, tanto en el Congreso como en el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo. Esto ha sido desde el presidente de la República y el ministro de Justicia han salido a decir que van a cuestionar y van a presentar una acción de inconstitucionalidad a este proyecto de ley que limita el accionar del Poder Ejecutivo, ¿no? En esas circunstancias nos encontramos de un debate permanente, de un desazón en un gran sector de la población que cree que Pedro Castillo se está yendo para el centro derecha, y otro grupo que dice no, que es una estrategia, pero la estrategia no funciona cuando aquellos que se supone no deberían continuar promoviendo la vacancia, la continúan, ¿no? Lo continúan, y lo hacen con mayor fuerza, porque ahora tienen la herramienta legal para hacerlo. Bien, Betty, bueno, algo nos adelantaba, sin ninguna duda, pero respecto de la nueva jefa de gabinete, Mirta Vázquez Chuquilín, se escuchan voces encontradas, ¿no? Nosotros escuchamos voces encontradas. Por un lado, se la califica como una mujer de amplia trayectoria de izquierda y defensora de los derechos humanos, pero otros análisis la ubican más cercana a la derecha, por ahí un poco es lo que nos has podido adelantar, o al menos con la venia y la aprobación de los poderes concentrados. Exacto. ¿Vos podrías caracterizar un poquito más profundamente su impronta y cuál crees que es el rol que va a jugar en este nuevo gabinete? Ya, Mirta Vázquez es del Frente Amplio, ¿no? Es una militante activa de ella, es también miembro de una ONG defensora de derechos humanos, ha tenido protagonismo en la defensa de una compañera luchadora de Conga contra la empresa minera, ha tomado protagonismo y relevancia en ese entonces, pero también ha tenido sus encontrones cuando ha sido presidenta del Congreso, ¿no? Cuando fue la que ella, por ejemplo, se opuso a la devolución que pedían los trabajadores con respecto a sus aportaciones, ¿no? Entonces, hay muchas también objeciones en contra de Mirta Vázquez, y esto se agudiza cuando se ve que Mirta Vázquez sale y le dice a los medios de comunicación que no es una prioridad el cambio de constitución.
dejando de lado la bandera de lucha con la cual Pedro Castillo entró, y que ha sido impulsada por Guido Bellido, por Guillermo Bermejo y todos los congresistas y la población en su conjunto. Esa ha sido la principal promesa electoral. Entonces, como te digo, las en realidad están bien encontradas, pero una cosa sí que es real es que Mirta Vázquez cuenta con el beneplácito de la gran prensa, ¿no? No es atacada, ¿no? Cuenta con todo el apoyo. Es una premier a la medida de los intereses de los que le han puesto. Eso es lo que pensamos, ¿no? Nosotros creemos que con Mirta Vázquez se apaciguará un poquito las cosas, pero lamentablemente los cambios que se estaban haciendo con Guido Bellido se están deteniendo, y eso es lo que preocupa, porque podrían cambiar las caras, pero el norte, el objetivo y los principios no deberían cambiar, se deberían seguir manteniendo para ir como consecuencia de lo que fue la promesa electoral. Porque si no, la población hubiera votado por Verónica Mendoza, pero la población no votó por Verónica Mendoza. Pero ahora Verónica Mendoza, el Frente Amplio, están gobernando con Pedro Castillo, ¿no? Esa es la realidad. Betty, recién estabas mencionando un poco en la pregunta anterior el tema del voto. Sí, no te escucho mucho, no te escucho, Angeli, creo que tu micrófono está apagado. ¿Ahí me escuchás? Ahora sí. Ahí está. Hace un ratito estabas mencionando un poco la cuestión del voto de confianza y lo que se está, digamos, abordando en el Congreso. Justamente no me quedó muy claro si te referías también a esta propuesta, hubo, digamos, una propuesta de reforma constitucional en donde también se está planteando que el cargo del presidente de la República pueda ser declarado vacante únicamente debido a una incapacidad física o declarada por una junta médica y ya no por incapacidad moral permanente, argumento que se utilizó para destituir a Vizcarra el año pasado, ¿no? Lo que te queríamos preguntar es que expliques bien cómo funcionan estos mecanismos. ¿No me escuchás? No me refería a eso. No, te estaba refiriendo al voto de confianza, claro. Ese proyecto que mencionas fue presentado por parte del Poder Ejecutivo para que la vacancia por causal de enfermedades físicas y no por incapacidad moral. Eso ha sido presentado. Ese es otro. Lo que han presentado la derecha y la ultraderecha en nuestro país es un proyecto que regula la cuestión de confianza de la cual goza el Poder Ejecutivo. O sea, ha regulado. Y eso rompe el equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Porque el Poder Legislativo sí va a poder vacar al presidente. Va a poder vacarlo. Solamente hasta ahora tienen 79 votos. Si mal no recuerdo, le faltan solo 8 votos más y en una sesión ampliada consiguen esos 8 votos y pueden declarar la vacancia de Pedro Castillo, buscando los argumentos. O sea, hacia eso va. Pero hasta el día lunes, antes de la aprobación de este proyecto de ley, estaban en igualdad de condiciones, dado que el Poder Ejecutivo también podía disolver el Congreso si pedía cuestión de confianza y le denegaban en 2 oportunidades. Pero con esto, lo que han hecho es cerrar el candado y el Poder Ejecutivo ya no va a poder disolver el Congreso. Le han atado la mano, pero sí el Poder Legislativo va a poder vacar al presidente. No hay igualdad de oportunidades en ambos poderes del Estado. Se ha roto el equilibrio de poderes y por eso es que se está declarando como inconstitucional. Y el Poder Ejecutivo va a presentar al Tribunal Constitucional una acción de inconstitucional a este proyecto que ha sido aprobado en el Congreso el día hace poquito nada más, ¿no? Hace poquito nada más. Claro. Y esto va de la mano, como les decía, con lo que ha salido en el portal El Foco, de la vacancia, del club de la vacancia de un grupo de empresarios que están promoviendo. Y va de la mano con lo que ha pasado el mismo día lunes, donde grupos de resistencia de ultraderecha, fascistas,
que cantaban diciendo, imagínate, quiero hacer un anticucho con el corazón de un terruquito, y a todos nosotros que habíamos apoyado a Pedro Castillo nos decían terruco. ¿Qué nos estaban diciendo? Nos estaban amenazando de muerte. Y ellos siguen libres, siguen movilizándose, siguen moviéndose, siguen incentivando en las redes. Todo eso es una orquesta que está en marcha. Claro, y entonces, Betty, por lo que estás planteando, digo, esto que presentó el gobierno en relación a la cláusula, digamos, por la incapacidad física o mental y no por moral, porque en realidad, si hablamos de moral, es tan amplio que cualquiera puede ser planteado como, ¿no? Y justamente también fue lo que pasó el año pasado con Vizcarra, que digamos, el salió, digamos, a reclamar y decir, no es que lo estemos apoyando a Vizcarra de por sí, sino que queremos esperar las elecciones y expresarnos en las urnas. Eso fue un poco lo que pasó el año pasado. Claro, y la presunción de inocencia. ¿Cómo? Se rompe la presunción de inocencia. Claro. Porque una persona es inocente hasta que se le compruebe que es culpable, ¿verdad? Se rompe. Claro, claro, tal cual. Tal cual. Digo, y esta reforma constitucional que está planteando el gobierno puede equilibrar, puede ayudar un poco a equilibrar la democracia, digamos, en esto que vos estabas planteando, en la fuerza de los poderes. Digo, ¿puede llegar a algo, a buen término, esto que están planteando, teniendo en cuenta que lo que vos estabas diciendo, que tienen 79 a su favor los sectores más conservadores, o no va a llegar a nada? Justamente la cancha está desigual. La mayoría en el Congreso es de tendencia derecha y ultraderecha. Entonces la posibilidad de lograr una aprobación en el Congreso es muy lejana por decirlo poco. Y esto se ha demostrado con la última votación del lunes, donde 79 han votado a favor de romper el equilibrio y de transgredir la misma Constitución, porque la Constitución no puede ser cambiada por un poder, así nada más. Hay todo un proceso legal que se sigue. Entonces, lo veo muy difícil. Lo que queda es presionar en el Tribunal Constitucional para que nuevamente se declare inconstitucional esta ley. Esto ya se había propuesto hace algunos años y el tribunal lo declaró inconstitucional. Y ahora otra vez están buscando cambiar las reglas de juego. Bien, seguimos en Esquina América. Estamos conversando desde Lima con Betty Izaguirre. Ella es presidenta de la Coordinadora Nacional de Prensa Popular y de Medios Alternativos del Perú, integrante del movimiento comunitario Alfa y Omega y secretaria en Perú del Consejo Nacional e Internacional de Comunicación Popular. Betty, el gobierno está impulsando además en este complejo panorama de disputa y de fuertes contradicciones, digamos, al interior del gobierno y en la sociedad peruana. Bueno, está impulsando la segunda reforma agraria, que fue lanzada el pasado 5 de octubre, donde se promueven políticas para el desarrollo rural y agrario del país, beneficiando a los sectores más abandonados históricamente por los gobiernos neoliberales durante décadas, ¿no? La propuesta que plantea el gobierno efectivamente promueve transformaciones estructurales. ¿Cuál es o puede ser la reacción de los poderes fácticos más conservadores, según tu opinión? Mira, ha causado una gran expectativa, eso sí es así, esta propuesta de segunda reforma agraria, ¿no? Hemos escuchado también las propuestas, especialmente está dirigida para la agricultura familiar, la pequeña agricultura, en la que durante décadas ha sido postergada, ha sido olvidada. Se está planteando un apoyo técnico, un apoyo económico a través de algunas entidades bancarias, capacitación. Y lo más importante aquí depende cómo se organice a estos pequeños productores del campo para que ellos puedan proveer de insumos necesarios al Estado. Dependiendo de esa articulación que el Estado logre poder implementar en este sector agrario, yo creo que va a ser los resultados.
pero eso iría de la mano también con, nuevamente llegamos al punto de origen, el cambio de constitución, dado que muchos campesinos, por ejemplo, han sido desplazados forzosamente por las empresas extractivistas. Estas empresas extractivistas tienen potestad muchas veces de hacer y deshacer lo que ellos quieran, moviendo grandes cantidades de dinero. Y por supuesto han contado con el aval de los diferentes gobiernos de turno. Esperemos que el gobierno actual considere y que se pueda establecer una política con respecto a este sector en que se tome en cuenta las determinaciones de las comunidades para poder elegir su propio modelo de desarrollo, si quieren agricultura o quieren minería, y dependiendo de que no haya una interferencia de lo uno con lo otro. Por ejemplo, lo que sucede en Tía María. Tía María, este proyecto de Tía María ha sido promovido desde hace mucho tiempo, pero ha contado con un gran rechazo de la población, dado que ellos, por ejemplo, producen cebolla, papa, lo que son proveedores de toda esta región de la costa, ¿no? Y que sus aguas se contaminen, puesto que está cerca, para ellos es letal. Y por eso que no ha contado con la aprobación de la población. Entonces lo que la población quiere es que se haga un estudio. Esa parte tendría que ser regulada, y también de que el Estado no solamente sea dueño del recurso cuando está fuera, sino cuando está dentro. Porque cuando está dentro, es el empresario el que decide de acuerdo a la Constitución. Entonces eso también desfavorece a los campesinos, dado que en años anteriores, por ejemplo, los gobiernos han hecho convenios con los militares o los policías para resguardar a las empresas mineras. Entonces, cuando ya una entidad del Estado toma partido para un lado, no va a defender a la población, defiende a la empresa. Y por eso es que ha ocurrido muchos abusos y excesos de la policía contra la población campesina que salía a defender que no se le contamine sus aguas, que no se le contamine sus tierras, porque estaban perdiendo, ¿no? Mostraban, por ejemplo, sus anchovetas muertas, sus animalitos, sus ganados también, con deformaciones, sus tierras contaminadas, sus ríos contaminados, y no pasaba nada. Bueno, creo que perdimos un poquito de contacto, no te escuché la última pregunta, disculpa. Sí, no, está bien, fueron unos segundos, lamentablemente, pero muy cortito respecto justamente de la situación de los campesinos y las campesinas, los pequeños productores agrarios del Perú. ¿Tienen un grado de organización, digamos, que les permita avanzar en sus reivindicaciones? ¿O por el contrario hay dispersión, digamos? Esto nos parece importante porque, bueno, justamente creemos que la organización es lo que permite avanzar en un programa de reformas, en un programa también, digamos, que se pueda sostener desde el gobierno, pero desde las bases, ¿no? Entonces, claro, de ahí la pregunta. Bueno, hay un cierto nivel de organización, pero no es total, cierto nivel de organización. La Junta de Regantes, hay también la CNA, hay pequeños agricultores paperos organizados, algodoneros, pero no hay en realidad una articulación en conjunto fuerte, pero sí existe un cierto nivel. Eso se tendrá que repotenciar, ¿no? Tendrán que las mismas la pequeña agricultura a nivel de región, para que a nivel nacional se puedan articular de una mejor manera. Así está la situación. Bien, Betty, bueno, lo último que queríamos charlar con vos tiene que ver con la política exterior, ¿no?, del actual gobierno, que es donde también ha habido bastantes movimientos complejos, sobre todo, bueno, cuando se lo nombra al canciller Héctor Béjar, que de alguna manera viene con una tradición muy fuerte, digamos, de vínculos con América Latina, con una instancia o con una proyección, digamos, de integración latinoamericana, más desde los gobiernos populares, ¿no? No solamente comercial, ¿no? Con un planteo más cercano
a lo que quizás podemos identificar como periodos inaugurados por Lula, por Chávez, por Néstor, bueno, por los diferentes gobiernos populares de la región, que hoy van tomando alguna causa. Bueno, el canciller se ubicaba un poco desde este lugar, pero finalmente también presionan y le piden la renuncia, y hoy es otro, digamos, el cariz que está tomando la canciller. En este sentido, también preguntarte cómo ves el gobierno en relación a la política exterior, a los vínculos con América Latina, también, digamos, este planteo de salir del Grupo de Lima, por ejemplo, que tampoco, bueno, quedó tan claro, digamos, y hubo idas y vueltas al respecto. Bueno, ¿qué nos podés contar y qué gestos, qué decisiones están tomando, digamos, en materia de integración latinoamericana, ¿no? Como para poder también entender desde acá qué se está haciendo, cómo se está ubicando Pedro Castillo en este sentido, puntualmente. Bueno, yo creo que tú has hecho un buen análisis en el sentido de que Héctor Béjar en realidad representaba en su persona, en su trayectoria, en sus ideales, las aspiraciones de tener una política internacional soberana, de no injerencia en los asuntos internos de otros países, de respeto a la libre determinación de los pueblos y de las soberanías de los pueblos. Eso lo manifestó abiertamente Héctor Béjar y dijo que prácticamente Perú ya no iba a ser parte del Grupo de Lima. Eso fue para los grupos pues derechistas, pro-imperialistas, un acabose en el Perú, y le buscaron la sin razón y escarbaron sus discursos de años anteriores y se valieron de uno de los discursos que dijo, que no es mentira, que es parte de la realidad, porque se ha demostrado que la Marina tuvo participación en hechos terroristas de asesinatos a la población, y eso fue utilizado y sacado del contexto para pedir su renuncia. No se le dio la oportunidad a Héctor Béjar de hacer su descargo en el Congreso como debió haber sido, y simplemente con la presión de la Marina en el mismo despacho del ministro, del premier, se presionó para que salga Héctor Béjar, ¿no? Eso también causó una gran desazón, la población salió, y se puso a Óscar Martúa, que ya ha trabajado de un perfil de derecha centro, pero que es muy tibio con respecto a las posiciones pues, de solidaridad con los pueblos soberanos. Pero pese a ello, nos ha alegrado muchísimo el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela. Ha ido ya un representante para la Embajada de Venezuela, de parte del Perú, ya que en el Perú también se va a restablecer con el embajador nuevo que viene, el embajador es Alex Moreciques, va a estar acá en el Perú, es decir, que se han restablecido. Y eso también está siendo cuestionado por la gran prensa, cómo es posible que se esté restableciendo cuando hay dictadura, que no sé qué, un montón de pretextos. Pero veremos que cuando sea citado el ministro de Relaciones Exteriores, aclare, ¿no?, con precisión y con firmeza la decisión de parte del gobierno peruano de mantener una política de respeto a los derechos soberanos de los pueblos, a elegir su propio gobierno, tomar sus propias determinaciones, ¿no? Eso va a depender mucho, porque ya ha sido citado por parte del Congreso. Imagínense, no puede hacer nada el gobierno si el Congreso no sale. El Congreso está ahí para defender los intereses de los grupos empresariales y los intereses económicos y políticos y geopolíticos imperiales. Allí está, ¿no? Y todo eso va a depender pues de la firmeza. Eso han logrado en esta semana y nos alegra muchísimo, al menos en ese aspecto, y esperemos que se mantenga, ¿no? Y que no se retroceda. Bien, muchísimas gracias. Estuvimos en comunicación
Betty Izaguirre, que ella es presidenta de la Coordinadora Nacional de Prensa Popular y de Medios Alternativos del Perú, también secretaria del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, la CONECOP, e integrante del movimiento comunitario Alfa y Omega. Muchísimas gracias, Betty, la verdad que por la comunicación ha sido muy claro todo lo que nos presentaste, el escenario, bueno, y la complejidad que trae aparejado, y desde aquí también seguiremos atentas y atentos a cómo se van sucediendo los hechos, sobre todo porque evidentemente la pulseada, la disputa se encuentra en el Congreso, y es fundamental que las fuerzas bueno, también populares puedan expresarse en este espacio, y que Pedro Castillo pueda sostener también todos sus planteos, las promesas de campaña, y se pueda llevar adelante el referéndum constitucional, que básicamente es lo fundamental para poder transformar estructuralmente la realidad del Perú, ¿no? Una cosa es bien clara: las poblaciones están haciendo una crítica constructiva al gobierno de Pedro Castillo. Claro. No es para ponerse del lado de la derecha, sino para, de alguna manera, decirle al presidente que recuerde que la población está esperando el cumplimiento de la promesa de campaña, y que estará a su lado defendiendo todo proceso de cambio y transformación. Y que también estará allí presente cuando ve que se desvía y que se cambia la ruta para poder enmendar la plana. En ese contexto se encuentra un gran sector de la población, y también el otro sector que no quiere decirle nada a Castillo, y que está como defendiendo a capa y escapada lo que le está haciendo, sin hacer ninguna posición crítica. Así está la situación aquí en el Perú. Un abrazo a cada uno de ustedes. Gracias por la deferencia que han tenido de invitarme a su programa, y sigan adelante con este tipo de prensa que hacen, que si sale desde las mismas aulas universitarias, importante para la juventud, para la población en su conjunto. Gracias. Muchas gracias a vos, Betty. Seguramente te estaremos llamando más adelante para que nos sigas contando sobre la realidad peruana. Un abrazo grande. Un abrazo a cada uno de ustedes. Nos estamos viendo.